Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo. Tomo unos minutos de debate y a nombre de la producción de todo lo que hacemos posible esta transmisión a diario, damos nuestro más sentido pésame a la familia Ezersky por la irreparable pérdida de don Boris Ezersky, presidente fundador de Telecorporación Salvadoreña, por supuesto, el pionero de la televisión en El Salvador y, por supuesto, un hombre que deja una huella importante como filántropo, un hombre que también a través de la introducción de la televisión ayudó a miles de personas a través de los noticieros y la respuesta que se llevó y se brindó a muchos hogares. Entre otras cosas que mencionar de don Boris, para los que quieran acompañar a la familia, ahí lo tiene usted en pantalla, las misas de novenario serán a partir del día de domingo, es decir, el día de mañana, miércoles a las 3:30 de la tarde, el jueves a las 5:30 de la tarde. Vamos a colocar esto también a través de nuestras redes sociales para que, si usted lo desea, pues puede acompañar a las misas diarias en el novenario en la parroquia San Benito. Descanse en paz, don Boris. Y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Manuel López Ramos, neumólogo del Hospital de Diagnóstico. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto pues siempre estar acá con ustedes compartiendo, también uniéndonos al dolor de la familia Ezersky por la pérdida de don Boris. Obviamente marcó un hito en el país, en el ámbito de las comunicaciones, y gracias a ello pues nosotros podemos alertar a la población y poder llevar mensajes que pueden cambiar la vida de cada uno de las personas en sus hogares. Para mí pues siempre es un honor poder estar aquí con ustedes, podemos compartir y podemos hablar de muchos temas relacionados a COVID-19. Y específicamente, doctor, queremos hablar de esta, la tendencia pues en la baja de casos que se ha registrado pues en las últimas semanas. No estamos hablando que no hay casos de COVID-19, pero sí la tendencia se mantiene hacia la baja. Sí, bueno, venimos prácticamente saliendo de lo que conocemos como la tercera ola que tuvimos en nuestro país, y esto obviamente por la magnitud de contagios que hubieron. Hay muchas personas pues que vienen o tienen semanas de venir saliendo de la enfermedad, y obviamente esto es lo que ha ayudado para que los niveles de contagio actualmente se mantengan en valores bajos. También podemos mencionar personas que puedan estar en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos. También el número es bastante bajo a comparación de cómo habían estado en las últimas semanas. Esto pues nos causa una tranquilidad en el momento, pero también una preocupación de cómo se vienen desarrollando o cómo se viene manejando la pandemia a nivel mundial. Y nada menos pues hemos tenido el reporte de países como Corea del Sur, como China, como Estados Unidos, algunos países de Europa en los cuales han ido pues dando datos diarios de contagios nuevos, que cuando uno los lee, pues obviamente alerta, porque son datos. Por ejemplo, Corea del Sur reportando 400,000 casos nuevos en 24 horas. Entonces, ¿son rebrotes? Pues son, digamos, contagios que se van dando una vez pues la mayoría de los países comienzan a relajar las medidas, comienzan a cortar de una forma, digamos, muy de tajo, muy temprano, muy de tajo, no lo han ido haciendo paulatinamente, sino que de tajo cortan, y esto pues va dando la pauta para que vayan surgiendo estos pequeños brotes, y esto a la larga pues también nos debe de alertar, porque no son casos que sean aislados a nuestra realidad, sino que en un par de semanas podríamos tener casos nuevos, la preocupación del surgimiento de nuevas variantes, de nuevas cepas, y que esto a la larga pues venga a aumentar los casos en nuestro país. Es que
Muchos dicen no solo depende de lo que tú hagas, sino tu vecino. Y si en el país tenemos los controles, estamos usando mascarilla y la gente pues ya tiene conciencia, pero si en el país contiguo no se hace, la cosa puede irse complicando. Y así como estamos desglobalizados, aviones que llegan o la movilidad que se tiene aérea, pues basta un grupo grande que venga de extranjeros con contagio. Y si se levantan las medidas, me refiero, podríamos generar un problema similar. Así es, así es. Recordemos que en nuestro país pues puede entrar cualquier persona sin ninguna restricción y se puede dar el caso que alguien venga contagiado, venga enfermo y obviamente eso puede hacer que los casos pues vayan en aumento cada vez más. Quizás es importante también mencionar, veíamos pues revisando los gráficos del número de personas que están vacunadas, pues también es un tanto alarmante ver que la diferencia entre las personas que ya tienen 2 dosis y las personas que están con la tercera dosis es abismal. Estamos hablando de más de 3 millones de personas que no cuentan con la tercera dosis o la dosis de refuerzo. Entonces, esto es preocupante porque sí, de alguna manera esto puede incidir en una forma negativa y que los casos de COVID-19 en algún momento vuelvan a tomar fuerza en nuestro país. Hay algunos que dicen que antes de estar anunciando la cuarta dosis de la vacuna, se debía hacer un esfuerzo más grande en las personas que aún no se han vacunado, es decir, que solo se aplicaron la primera o en algunos casos la segunda, ya no digamos la tercera, ir a cazar a ese grupo, ir a buscar ese grupo para buscar que completen su esquema de vacunación. Sí, bueno, realmente la importancia de todo esto radica porque en estudios pues se ha podido determinar que después de que una persona ha recibido 2 dosis, al paso del tiempo, estamos hablando entre 3 a 5 meses después de la segunda dosis, pues el refuerzo que se aplica en ese tiempo ayuda a mejorar el nivel de anticuerpos que la persona suele tener. Y esto es lo que ha brindado una protección bastante importante en aquellos pacientes que han estado con COVID-19. Y es acá a donde se deben de enfocar los principales esfuerzos para que las personas que ya tienen una segunda dosis cumplan con la tercera dosis, para no dejar que el tiempo se vaya alargando, se vaya prolongando entre la segunda y la tercera dosis, y esto pueda causar que los casos puedan ir aumentando con una mayor rapidez que si la persona tuviera su tercera dosis. Obviamente hay que aclarar, la vacuna no evita que la persona se enferme, sino que la vacuna lo que hace es evitar las complicaciones de la enfermedad y que el nivel de severidad de la enfermedad no sea tan alto para provocar tantas muertes como lo veíamos al inicio de la pandemia. Ahora, no es yo me vacuno cuando a mí me da la gana y cuando yo considero que tengo tiempo, porque yo conozco casos de gente que dejó pasar tanto tiempo que cuando llegó a ponerse el refuerzo le dijeron, no, usted le vamos a poner la primera. ¿Y por qué? Porque ya no le podemos poner la segunda porque ya pasó mucho tiempo. O sea, no es cuando ya se me quite el temor, cuando hay periodos específicos en los cuales por eso son refuerzos, no es una primera vez. Sí, así es. Por eso es que las recomendaciones son que en el término de un promedio de 4 hasta 6 meses de haberse aplicado la segunda dosis, podemos aplicar el refuerzo, que es la tercera dosis, ¿verdad? Y esto es lo que sí se ha observado, se ha documentado, o sea, hay información científica en la cual sí hay una mejoría de la primera respuesta que se generó con las primeras 2 dosis y que esta mejora después de la aplicación de la dosis de refuerzo. Entonces, el llamado es para que aquellas personas que todavía no se deciden a vacunarse, a ponerse la tercera dosis, lo hagan. Creo que en un programa anterior platicábamos acerca de aquellas cuestiones sociales y culturales y esas barreras que se han ido poniendo entre las personas para que este número
de población que todavía no tenga la tercera dosis cada vez sea mayor. Y esto podemos decir que muchas veces es la falsa información que se transmite de persona a persona, o ciertas informaciones falsas también que las personas tienen acceso mediante redes sociales. Y esto pues es de dejarlo claro, que se debe de trabajar con el afán y con el propósito de aumentar este número de personas que aún no reciben la tercera dosis, para que podamos equiparar los más de 4,5 millones que ya tienen sus 2 dosis, y el 1,5 millones que tienen apenas la tercera dosis. Pues estamos hablando de un poco más de 3 millones de personas que necesitamos que se pongan la tercera dosis. Y aquí es donde nosotros sabemos que se deben de apuntar las medidas de aumentar este número de personas que están con una tercera dosis. Muy bien, vamos a hacer una pausa, doctor, pero al regresar vamos a abordar específicamente el tema de esta cuarta dosis. Si hay otros países, aparte de El Salvador, donde ya se esté aplicando, por qué son a grupos vulnerables, por qué ha quedado abierto a mayores de 12 años en nuestro país, y quiénes son candidatos pues a ponerse este refuerzo. Así que vamos a la pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, doctor. El presidente de la República, a través de las redes sociales, después ya ampliaba la información, el ministro de Salud anunciaba la aplicación de la cuarta dosis contra el COVID-19. Primero que nada, ¿hay países donde ya se está aplicando esta cuarta dosis? Sí, ya hay varios países que han empezado con esa estrategia de la aplicación de la cuarta dosis. Si revisamos las estadísticas de los principales países que han llevado esta estrategia, pues son países que el porcentaje en el cual se ha cumplido o se cumplió ya la aplicación de la tercera dosis es bastante alto, y lo han ido pues focalizando en aquellas personas que podemos decir son grupos de riesgo y que de alguna manera pues están más expuestas al virus. Entonces aquí es donde ellos han centrado esta estrategia, y pues obviamente si nosotros buscamos información acerca de estudios que se estén llevando a cabo o que hayan finalizado con respecto a la evaluación de una cuarta dosis, pues por el momento son estudios pequeños, y que quizás las principales conclusiones que llegan es que la aplicación de la cuarta dosis no va a generar una mayor protección comparando a la protección que sí genera la tercera dosis después de haber completado las primeras dos, ¿verdad? Entonces, sí, después de tener el esquema de 2 dosis, aplicamos la tercera, hay un aumento sustancial e importante con respecto a la inmunidad que se da en estas personas. Pero al evaluar los grupos en los cuales se aplicó la cuarta dosis, no hay una mejoría significativa con respecto al aumento de la inmunidad que estas personas obtuvieron. Entonces, por eso es que todavía creemos que la información que en estos momentos podemos tener, pues todavía falta bastante para poder tener conclusiones que realmente satisfagan a los médicos y que pueda de alguna manera generalizarse el cumplimiento de la cuarta dosis. Obviamente esta al final del tiempo nos puede ser una estrategia que todos los países la van a implementar, pero recordemos que en medicina siempre las decisiones las tomamos en base a la evidencia que va cada día surgiendo para poder dar recomendaciones acertadas, pero también para
disminuir los riesgos que en algún momento puedan existir al aplicarse un biológico en una población determinada. Entonces, eso es bastante importante. Si nosotros pudiéramos también o quisiéramos saber cuáles son aquellos riesgos de aplicarse una cuarta dosis en una población, pues realmente datos no tenemos tampoco acerca de eso, porque son decisiones que hasta este momento se está evaluando por medio de los estudios que están corriendo y no son estudios que sean en este momento concluyentes. Ahora, doctor, cuidado con alguna persona que vaya, que no creo que en los centros de salud le permitan, pero decir, bueno, yo me puse la primera, la segunda, no me he puesto la tercera, pero ya que está la cuarta, mejor voy a ponerme la cuarta. O sea, eso no es así. Sí, no, siempre pues la persona tiene que saber que existen ciertos lineamientos, hay normas, así como existen normas para los esquemas de vacunación que se utilizan en el niño, en el adulto también la vacunación contra COVID-19 tiene una norma que se debe de respetar y que se debe de seguir. Porque si no puede llegar a generar complicaciones en la misma salud. Así es, entonces estos niveles de complicaciones que pueden surgir desde que una persona se aplica un medicamento, ya vienen, de alguna manera ya están estructuradas cuáles son aquellos efectos más frecuentes, poco frecuentes, y los que son que en raras ocasiones se pueden presentar, pero obviamente toda esa información va surgiendo con los estudios de investigación que se han llevado a cabo y que han llegado a poder tener ese tipo de conclusiones, mientras que en este momento la aplicación de este tipo de vacuna en grupos poblacionales grandes es lo que se está llevando a cabo, y por lo tanto la información que hasta este momento tenemos no nos satisface como para poder tener una conclusión y decir es seguro aplicarse una cuarta dosis. Entonces el efecto de la aplicación de la cuarta dosis todavía se está evaluando a nivel mundial. Doctor, las autoridades de salud decían este día ya con cifras, decía, se están registrando en el país menos de 110 casos confirmados por día, decía, y menos de 60 ingresos en hospitales. O sea, no están diciendo que no hay, están diciendo que es una cantidad pues menor a estas estadísticas. Es decir, los casos continúan, no es de... Y no se ve, por lo menos en el panorama, que El Salvador sea uno de esos países, como lo que estábamos mencionando, que de golpe diga, ok, mañana ya no se usa la mascarilla, ya no va a haber distanciamiento social, sino que las medidas, según decía el ministro, van a mantenerse. ¿Cuánto tiempo? Pues no especificó, pero sí que se van a mantener. Sí, yo creo que es una buena decisión. Es una decisión pues que se aplaude, debido a que sabemos que para poder contener esta enfermedad es necesario varias estrategias, dentro de las cuales la vacunación es una de ellas, pero aparte de esto sabemos que las medidas que ya todos conocemos, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavarse las manos, el aislamiento de las personas que están enfermas o que tienen sintomatología respiratoria, son todavía medidas que son válidas a nivel mundial para evitar y contener el contagio que se puede dar de forma masiva de este tipo de enfermedades, que hemos ido viendo que las últimas cepas han tenido una característica, que han sido cepas mucho más contagiosas que las cepas anteriores, y que el nivel de severidad con el cual daban las manifestaciones clínicas pues era menor, más contagiosas, menos agresivas, podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces, estas características hacen que si estas cepas son mucho más contagiosas, pues obviamente el uso de todas las medidas de bioseguridad todavía están vigentes, y es lo que se debe de tratar de hacer. Si queremos irlas quitando, pues tienen que ser medidas que tienen que ser evaluadas y deben de irse progresando para poder llegar en algún momento a la normalidad que todos deseamos. Ahora, los casos que se han ido registrando de personas que han superado el COVID-19, hay también
casos, no hay una estadística, digamos, porque algunos los han visto en la parte privada, pero hay bastantes casos que se conoce de personas que han quedado todavía con secuelas, efectos pulmonares, problemas también, algunos incluso como que fuera chikungunya en articulaciones y les dejan algunos incluso terapia respiratoria por cierto tiempo, 2 semanas, un mes, pero sí, o sea, el tema es que sí queda algún tipo de secuela que el paciente es importante que debe continuárselo tratando para lograr recuperar la normalidad como antes del virus. Sí, y dentro de, bueno, esto es lo que nosotros conocemos como el síndrome post-COVID, ¿verdad? El síndrome post-COVID, pues, no tiene un periodo, yo no puedo saber cuánto tiempo va a pasar para que la persona se recupere al 100%. El tiempo es variable, va a depender también del grado de severidad de afección que tuvo. Así como usted muy bien lo mencionaba, este tipo de síndrome o este síndrome después del COVID puede afectar a muchos sistemas, ¿verdad? Sistema pulmonar, cardiovascular, sistema neurológico, sistema osteoarticular, ¿verdad? Entonces son secuelas que para la persona que la está padeciendo pues es muy molesto. Ahora, una cosa que es bien importante, todo el tratamiento que conlleva mejorar el estado de un paciente después de un COVID o de un COVID prolongado, también deben de estar el seguir con las medidas para evitar un nuevo contagio de COVID, porque hemos tenido pacientes que están con un síndrome de COVID prolongado y posteriormente adquieren nuevamente el virus, vuelven a desarrollar nuevamente COVID y esto de alguna manera puede sobrellevar, tener mayores complicaciones en su estado de salud después que termina la enfermedad previa. Y es por no haber fortalecido su sistema inmunológico. Mire, ¿qué es lo que hemos observado? Que han habido personas que se enfermaron de COVID, no recibieron la orientación necesaria de cuánto tiempo tenían que esperar para completar su esquema de vacunación y muchas personas no se vacunaron porque también estaban con el conocimiento que como ya les había dado la enfermedad, ya estaban por un periodo de tiempo protegidos contra la enfermedad. Y también, lo que le comentaba anteriormente, no había hasta cierta forma el conocimiento de cuánto tiempo debe de esperar una persona para poderse vacunar después de salir del COVID. Entonces todo esto hace que estas personas no completaran su esquema de vacunación, volviéndose vulnerables para enfermarse nuevamente, y en esta nueva ola que hubo de casos masivos de COVID-19, más de alguno de ellos pues lo volvió a padecer. Qué terrible, la falta de información o la poca información que se pueda tener de algo le puede complicar la salud a un paciente. O sea, es decir, la información, esa información que debe de ir fluyendo puede ayudar a no complicar la salud de pacientes para tomar decisiones así como la que nos menciona. Y otra cosa que sucede también, que mucha gente que está afectada después del COVID y que tiene un síndrome post-COVID, tiene temor a vacunarse porque el miedo es que sus síntomas que actualmente está padeciendo empeoren después de la vacuna. Entonces, es algo que es lógico, cualquiera lo puede pensar, pero eso lleva a la persona, y como no consultan, muchos de estas personas que son dados de alta del hospital estuvieron en una unidad de cuidados intermedios, una unidad de cuidados intensivos, no llevan un control posterior a haber sido dado de alta y por lo tanto el acompañamiento y las recomendaciones no llegan a tiempo y pasan un periodo bastante prolongado sufriendo con las secuelas que ha dejado el COVID y con el riesgo de volver a contraer la enfermedad. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, si bien la estrategia debe de ser buscar a estas personas que no han completado su esquema de vacunación, ¿qué tan difícil puede ser? Me refiero, si ya se tienen los datos de esta persona, no es como que los que no se han aplicado la primera dosis, porque no se sabe quién podría ser, pero en este caso estamos hablando de personas que ya fueron y se aplicaron una vacuna y que quedaron registrados, que presentaron un número de DUI, que llenaron una ficha y que las autoridades de salud pues tienen la información de quiénes son estas personas, domicilio, teléfono, de ir y buscarlos, sea con promotores de salud, o crear una estrategia de buscar y romper esos mitos y buscar que esta gente pues complete su esquema. Ya no digamos que fueron y se aplicaron la segunda y no la tercera. Sí, de hecho hoy por la mañana pues el ministro de Salud mencionaba que dentro de las estrategias que ya iban a implementar y se pensaba que las unidades de salud fueran contando ya con el biológico, con la vacuna, para que esto sea mucho más fácil acercar la vacuna a la población. Eso que usted menciona es cierto. Ya el Ministerio de Salud cuenta con la información suficiente para decir, bueno, esta persona tiene 2 dosis y no se ha aplicado la tercera. Claro. Quizás el pequeño porcentaje que se escapa a eso es todas aquellas personas que han ido al exterior a ponerse una dosis de vacuna y aquí en el país eso no está registrado, sí, ¿verdad? Pero sí se cuenta con números de teléfono, con dirección, sabemos exactamente a dónde poder localizar a estas personas para poder llevar a cabo un acercamiento de la vacuna y tal vez con este tipo de estrategias aumentar a las personas que todavía les hace falta este tipo de aplicación, ¿verdad? La tercera dosis. Otro grupo que es bien importante también es a toda aquella persona que va saliendo del hospital, principalmente que ha sido atendido en el área pública después del COVID, pues es importante dar las recomendaciones pertinentes, porque han salido casos en los cuales la persona solo tenía una dosis de la vacuna, le dio COVID, fue a parar al hospital, estuvo 2 semanas, 3 semanas en el hospital delicado, salió, fue dado de alta, pero la persona sale desconociendo cuándo se puede volver a poner la segunda dosis o cuándo se puede aplicar la tercera dosis, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de recomendaciones sí son muy importantes para que la población pues pueda tener un conocimiento de cuándo debe de acercarse a aplicarse la vacuna que le corresponde. Ahora, ¿por qué los menores de edad no aplican en la cuarta dosis, en la de refuerzo? Definitivamente, Eduardo, es por la poca información que todavía no tenemos, no se ha generado. No es un grupo en el cual se esté estudiando la aplicación de la cuarta dosis y la información que tenemos pues no nos permite poder decir a un padre de familia, mira, aplíquenle una cuarta dosis a un menor de edad. Obviamente todo esto radica en que no tenemos la evidencia suficiente en este grupo etario para poder decir de una forma segura la recomendación. Y lo pregunto porque hoy la mayoría de chicos ya están yendo, o sea, según la estadística de la Asociación de Colegios Privados y también el mismo Ministerio de Salud, a comparación del año pasado, es una diferencia abismal la cantidad de estudiantes de forma presencial que están llegando, es decir, podrían tener más contacto quizás que un adulto que va a su puesto de trabajo 5 o 6 personas, en el colegio está con Raimundo y medio mundo, aunque estén con distanciamiento los pequeños. Es decir, no son un grupo que digan, no, es que ellos casi no tienen contacto. Hoy sí. Sí, realmente pues los colegios, las escuelas siguen siendo un lugar a donde pues el virus se puede transmitir con una mayor rapidez, con una mayor facilidad. Bueno, la estrategia de la vacuna al final su objetivo principal es disminuir la severidad de la infección.
con esto no podemos decir que un día vamos a tener 0 casos de COVID. Eso es lo que todos quisiéramos, pues, pero todavía el tiempo no lo permite, ¿verdad? Cómo se ha venido evolucionando la enfermedad, y con lo que nos hemos ido enfrentando es la alta capacidad que ha tenido este virus para poder irse modificando, y así es como ha ido dando cabida a las numerosas cepas que nosotros hemos conocido, ¿verdad? Aquellas que han llegado a ocasionar grandes focos o brotes a nivel mundial, y obviamente pues el hecho que una persona esté vacunada es para evitar que esta enfermedad vaya a dar con una severidad que lo lleve al hospital, y también para prevenir el número excesivo de muertes que puede llevar a provocar esta enfermedad, ¿verdad? Ahora, a nivel de los contagios, sí, algunos decían, pasando esta tercera ola, pues se va a ver una reducción considerable, y por ende se estaría declarando próximamente como una endemia el tema del COVID. Ahora, estos focos que aparecen en China y en otras naciones, pues que han relajado las medidas, no sé si hayan frenado esta declaratoria, pero hasta ahorita yo no he escuchado que la OMS lo haya dicho o esté por decirlo. Me imagino está haciendo una observación de estos focos y viendo pues cómo va la cosa. Sí. O sea, es decir, casos no es que no haya, sino como usted dice, la severidad con la que ataca y eleva la cantidad de muertes, pero los contagios se siguen dando en menor afectación a los humanos, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, debido a esto es que la OMS hasta este momento ha sido bastante cauta para dar o generar la recomendación de levantar las medidas a nivel mundial. Obviamente esto todavía creería, y es mi opinión, que no va a suceder por lo menos en los próximos 6 meses, porque es importante ir observando cuál va a ser realmente el comportamiento de la enfermedad una vez aumente el porcentaje de personas que estén vacunadas. Recordemos que si nosotros ya vemos en macro el número de personas que ya tienen un esquema de vacunación completo a nivel mundial, todavía sigue siendo bajo. Y si nosotros observamos países como por ejemplo en África, los porcentajes siguen siendo todavía bastante bajos en la aplicación de las primeras 2 dosis, y ya no digamos en la aplicación de una tercera dosis. Entonces esto obviamente va dejando que una gran parte de la población mundial todavía no esté protegida contra la severidad que se pueda ir presentando esta enfermedad, y obviamente sería todavía sería no prudente levantar las medidas a nivel mundial. Como usted lo mencionaba, países que ya lo hicieron han ido observando también el aparecimiento de brotes en los cuales, pues, aunque la severidad de la enfermedad no ha sido tal, pero a mayor personas enfermas, es mayor la demanda del sistema de salud. Obviamente esto hace que sobrepase la capacidad de respuesta, y esto al final también va golpeando la salud de la población en general, y esto también puede llevar a que surjan otro tipo de complicaciones. Entonces, obviamente ahorita creo yo que el país necesita que todavía mantengamos estas medidas, que las sigamos utilizando. Sé que es difícil ya estar con mascarilla por más de 2 años, creo que a todos nos ha ido generando estrés, ¿verdad? O sea, el simple hecho de no olvidar la mascarilla, pues es un estrés. Entonces, pero es una de las principales formas en las cuales nosotros debemos de evitar el contagio. Ahora, también es importante decirlo, y lo traigo a cuenta, pues el cambio climático también está jugando un papel bien importante en el aumento o en la incidencia de las enfermedades respiratorias que no tienen nada que ver con COVID, pero que en una persona puede también decir que está enferma de COVID, aunque no sea COVID lo que tiene, ¿verdad? Entonces esto es bien importante, más ahorita en esta época en la que estamos con mucho calor, lloviendo, ya viene la lluvia. Ya viene la lluvia, están cayendo también, han caído lluvias fuertes la semana pasada. Sí.
Entonces todo esto pues aumenta la incidencia de las enfermedades respiratorias y el uso de las medidas, recordemos estas medidas de bioseguridad de que tanto hablamos, también ayudan a prevenir este tipo de enfermedades. Ahora, una mascarilla que se moje en periodo de lluvia, por ejemplo, hace días que hay una lluvia bastante fuerte, en horas de la tarde rápido, una mascarilla que se moja por completo, mascarilla que ya no sirve. Ya no sirve. No es que la pongo a secar y que después la voy a ocupar. O sea, esa mascarilla hay que desecharla porque se puede andar, pero protección ya no tenemos. No, ya no tenemos. Son mascarillas que se debe, en el momento que una mascarilla se moja, ya sea con agua o con cualquier otro tipo de líquido, es una mascarilla que se debe de desechar y hay que ponerse otra mascarilla inmediatamente. Muy bien, doctor, es importante también hablar el tema del surgimiento de nuevas variantes, es decir, sí van a continuar surgiendo nuevas variantes. Ojalá que la tendencia sea a que sean de carácter menos agresivas, como vimos Omicron en su momento, sino que sean un poco más benevolentes de la afectación en las personas, pero no se puede descartar que no se vayan a seguir generando. Sí, no podemos descartarlo al 100%, o sea, mientras el virus ande circulando, haya una población en la cual este virus circule, da la posibilidad de que el virus vaya mutando. Aquí la preocupación es, ¿será que la protección que las vacunas nos está dando sirva para protegernos contra nuevas variantes? ¿Verdad? Esa es parte de las preguntas que el mundo médico se hace. ¿Será realmente que la tercera dosis y la cuarta dosis nos van a proteger contra nuevas cepas que vengan? ¿Será que va a ser necesario el aparecimiento de nuevas vacunas que tengan otro tipo de tecnología para que nos brinde una cobertura más amplia contra futuras cepas? Entonces, todo este tipo de situaciones son las que hacen que todavía la enfermedad esté en pañales, su control, porque todavía no sabemos nada de eso. O sea, todavía los estudios más importantes siguen corriendo y cada vez que surge una nueva cepa, pues son estudios que se inician con respecto para evaluar la eficacia que puedan tener las vacunas actuales contra ese tipo contra esa nueva cepa de virus que está surgiendo. Entonces todo ese tipo de cuestiones terminan de complicar y también a la vez pues surge el temor de que sí en algún momento vamos a llegar a tener una vida normal como la teníamos antes del virus. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, decíamos, hay COVID o por lo menos medidas de bioseguridad para un buen tiempo, mientras ya se declara como una endemia y ya pues, va saliendo el COVID de nuestras vidas. Mientras eso ocurre, las medidas de bioseguridad pues debemos de mantenerla, es decir, el lavado de manos y las que conocemos, pero también es importante que si las vamos a implementar, ese tipo de protocolos, sepamos lo que estamos comprando, o sea, tanto... yo he visto ahora una gran variedad de que alcohol con olor, que no tiene textura, que mascarillas que se ven mejor, los diseños, pero lo que hay que ver que realmente nos protejan, porque aunque se vean muy bonitas, si realmente no es una protección lo que estamos teniendo, ¿para qué nos estamos poniendo algo en la cara? Sí, bueno, de hecho, hace un par de semanas el presidente, creo que fue de la Defensoría del Consumidor, pues alertaba acerca de varios productos que habían pues
salido a venta al público y que, o sea, eran gelatina de cabello en el que se le había puesto alcohol, y esto era lo que se estaba vendiendo como alcohol gel. Entonces, obviamente hay productos que no cumplen con los estándares para los cuales su función va a medir su efectividad. Entonces es importante, todo producto que tenga alcohol debe de tener una base de más del 60% de alcohol para que pueda ser efectivo y para que pueda cumplir con la función viricida, ¿verdad? Que pueda eliminar al virus de nuestras manos. También es bien importante la calidad de la mascarilla con la que las personas suelen protegerse. Hemos visto que muchas personas utilizan mascarillas de tela. En ocasiones estas mascarillas no cumplen con los protocolos mínimos necesarios y que puedan brindar protección. Entonces, cuando esto sucede, se recomienda que la persona utilice una mascarilla quirúrgica y sobre la mascarilla quirúrgica ponerse la mascarilla de tela. Eso es lo que se recomienda, son estándares internacionales. Las mascarillas que mejor brindan una protección son aquellas que van a tener un filtro, y es lo que se mide como mascarilla KN95 o la mascarilla N95. Ahora, de todo esto, lo más importante de una mascarilla es que mantenga un sello hermético en el rostro de la persona que la está utilizando, que sea una mascarilla que tenga el tamaño adecuado para el rostro de la persona. En ocasiones observamos en la calle a personas que andan con una mascarilla KN95, pero que es tan grande que acá abajo del mentón queda un espacio. Entonces, esa mascarilla definitivamente no va a brindar ninguna seguridad para evitar el contagio de COVID-19. Y no es que la mascarilla esté mala, sino que no es la medida, o sea, no son mascarillas estándar. Debe de buscarse la mascarilla que le quede y le proteja. Hay reguladores que venden también, pero a la hora de comprar, si va a comprar individual o una caja, pues hay que pedirla que sea adecuada a uno. Sí, mire, en esto pues entran varias cuestiones, o sea, cuando nosotros vamos a comprar una mascarilla debemos de cerciorarnos que cumplan con las certificaciones y que la mascarilla traiga impresa, propiamente en la mascarilla traen impresa la certificación, ¿verdad? Pero obviamente esto tiene un costo. Sí. Si nosotros nos vamos a comprar una mascarilla con certificación, el costo es mayor. Entonces, para la mayoría de la población, compran las mascarillas muchas veces que vienen en unos empaques que no estamos seguros si realmente cumplen con la certificación mínima necesaria para brindar una protección. Entonces esto pues obviamente pone en riesgo la salud de las personas que utilicen este tipo de mascarillas. Y como usted bien lo decía, hay que poner mucho énfasis en el tamaño de la mascarilla para el rostro de la persona, que haga un buen sello, y esto va a aumentar la seguridad para evitar el contagio del virus. Yo he visto gente que hace pruebas, que enciende con encendedor y que trata de soplar con la mano. ¿Hay algún tipo de pruebas o eso no existe? No, mire, todo eso se puso bastante de moda al inicio de la pandemia, sí. Que la mascarilla le echaban agua y si el agua no pasaba, pues esto. No, mire, la seguridad de que una mascarilla sea la correcta es la certificación que viene impresa tanto en la caja cuando nosotros compramos la mascarilla, y también en la propia máscara trae la certificación. Por ejemplo, la mascarilla quirúrgica, que es la que se utiliza estando en sala de operaciones, claro, que es la mascarilla celeste o la mascarilla verde y va acá en la oreja, pues esa mascarilla no cuenta con una certificación que brinde seguridad para evitar contraer el virus. Sí, entonces por eso es que se recomienda que si vamos a estar en un lugar donde podamos estar expuestos al virus, la mascarilla quirúrgica en sí no va a brindar la protección adecuada, porque no tiene el filtro, no utiliza filtros adecuados para evitar
absorber un virus, sino que la mascarilla quirúrgica se utiliza principalmente para evitar que la persona que la porta no vaya a contaminar, en este caso, a la persona que está en sala de operaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante este tipo de conocimiento para saber qué tan expuesto andamos en las calles. Ahora, hay una responsabilidad también personal, doctor, ya que no hay restricción para viajar, no hay restricción en este momento para los eventos públicos como tal. Estamos viendo conciertos, partidos de fútbol, donde la gente pues está llegando en buena cantidad. En algunos casos se exige mascarilla, en otros no. Entonces, es también una responsabilidad individual decir, bueno, si voy me puedo contagiar, o sea, voy o no voy es la primera decisión, y lo segundo es si voy a llevar mi protección para evitar contagiarme y qué tipo de mascarilla voy a llevar a ese tipo de eventos. Sí, y lo importante también acá es que aquella persona que está enferma, que está en ese momento con alguna sintomatología, fiebre, síntomas respiratorios, pues que se abstenga de asistir a este tipo de eventos para no poner en riesgo a las demás personas. Ahorita pues estamos en una relativa calma, pero no podemos asegurar que en un par de semanas pues comencemos a ver nuevamente aumentos de casos de COVID-19, ¿verdad? Entonces la mejor forma de prepararnos ante eso es que las personas tengan sus esquemas de vacunación completo, ¿verdad? Ahora, en el caso, doctor, de la pastilla que ha sido entregada, pues ya pasaron algunos días. ¿Qué información se tiene? O sea, ¿estará haciendo buen uso la población del medicamento? ¿No ha habido mayor problema de lo que se ha conocido? Sí, realmente, bueno, la estrategia de dar el antiviral, el molnupiravir, pues obviamente los estudios refuerzan que cuando se dan las primeras 24, 48 horas de haber iniciado la sintomatología reduce drásticamente el riesgo de una complicación de la enfermedad. Medir cómo lo está utilizando la población, pues creo que es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil hacerlo, pero aquí lo más importante es que la población esté informada, conozca, sepa y que no hagan mal uso de la medicación, ¿verdad? Lo importante es cumplir con las indicaciones que se les está, con el que se les está entregando el medicamento, y que no vayan surgiendo, por ejemplo, si a mí me dicen que me la tengo que tomar 5 días y alguien me regaló, me voy a tomar 7 días, ¿verdad? O yo solo me la tomé 3 días, voy a guardar estas 2 y de repente a un familiar le regalo el resto. O sea, ese tipo de situaciones son las que se deben de evitar. No hacer un mal uso del medicamento. Es un medicamento que en el mercado es bastante caro. Entonces creo yo que todas esas condiciones son sumamente importantes para que la población pues valore lo que está llegando a sus casas, ¿ve? En forma del paquete que se le entrega con la medicación. Ahora, de tener alguna duda, pues hay un número de teléfono en la parte de salud que viene en el kit que entregan, puede hacer la consulta, o incluso en lo privado, pues puede acudir a un médico de consulta privada y decirle, miren, no sé si tomaré. O sea, hay formas de cómo hacerlo, porque si no podría caer en una automedicación o medicarse más de lo adecuado o menos de lo adecuado y no hace el efecto requerido. Así es. Entonces, ante cualquier duda, lo más importante es mantener una comunicación fluida con el establecimiento de salud o con el prestador de salud para poder solventar cualquier duda que pueda ir surgiendo. Y otra cosa que es bien importante, el reportar a tiempo también algunos efectos que puedan estar relacionados al uso del medicamento. O sea, recordemos que es un medicamento nuevo y obviamente ante cualquier síntoma o malestar que pueda surgir después de iniciar el tratamiento debe de ser reportado inmediatamente a las autoridades de salud para que ellos tomen nota y que orienten a la persona qué es lo que se debe de hacer.
Muy bien, doctor, queremos agradecer que nos haya acompañado y sobre todo ese mensaje importante a la población de no bajar la guardia. O sea, hay que mantener las medidas de bioseguridad. Las estadísticas nos están diciendo que sí hay una tendencia a la baja en los casos, pero es responsabilidad de todos, desde el gobierno como de forma individual, que esa cifra pues no se eleve. Si bajamos la guardia, vamos a tener en las próximas semanas, pues lamentablemente, un repunte en el número de casos y no nos vamos a poder quejar de ello. Sí, no, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Siempre es pues un gusto poder estar hablando, poder transmitirle a la población, llegar hasta los hogares para decirles, la enfermedad aquí sigue, o sea, no podemos bajar la guardia, debemos de seguir cuidándonos, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros padres, cuidemos a nuestros abuelitos, y la única forma que se puede hacer es que nosotros mismos tenemos la llave para evitar que nos podamos llegar a complicar. Muy bien, gracias doctor por acompañarnos, gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, recuerde su cita con nosotros el día de mañana, les esperamos.